tarde, 4 de la tarde. No te olvides, en la pantalla de Canal 10, la presentación de Argentina frente a Países Bajos. Ahora hablamos de economía. ¿Cómo cerró esta mini semana en la República Argentina? ¿Qué pasó con el dólar en el día de hoy? Hay que mirar atentamente cómo cerramos el año. ¿Qué pasó con el consumo? ¿Qué pasó con la inflación? ¿Cuál será la inflación del mes de noviembre? Todas las preguntas para una sola persona que tiene la respuesta o no, Álvaro José. Siempre. Nos acompaña en el living, como se está haciendo una sana costumbre semanalmente, la economista María José Romano Boscarino. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y nosotros venimos reparando, bueno, recién mostrábamos el mapa, ¿no?, de la inflación en el Cono Sur, el comparativo interanual entre las economías de los distintos países de esta subregión. Y veíamos el caso disruptivo de la Argentina, solo superado por Venezuela, que la verdad no es ningún aliciente, ¿no? Es decir, no, estamos mejor que Venezuela, no vendría a ser, digamos, el más optimista de los pronósticos. Ahora, con independencia de ello, de la evaluación de las monedas y demás, estamos cerrando esta semana, como bien lo planteaba Omar, con una noticia que es cómo impacta la economía en las sociedades, en los miembros de las sociedades, ¿no? Y en la Argentina impactó con resultados de la pobreza que han sido verdaderamente alarmantes, una pobreza general que ha vuelto a subir y que se ubica cómodamente arriba del 40%, y que cuando uno la clasifica por grupos etarios en los sectores de los jóvenes, directamente es una tragedia social, porque más del 60% de los jóvenes menores de 25 años están bajo la línea de pobreza, ¿no? Es decir, en sus hogares no se reciben los ingresos mínimos para poder tener una vida digna que cumpla con la canasta familiar. Transporte, salud, acceso a la educación, alimentación, indumentaria y un largo etcétera. Majo Romano Boscarino viene siguiendo, hoy estoy tuiteando además este tema en sus redes sociales. Contanos vos, María José, ¿cómo estamos? Primero me gustaría venir con mejores noticias, ¿no? La verdad es que, por un lado, tenemos que conocer la realidad para poder hacer algo al respecto, pero por otro lado, los argentinos venimos de una problemática profundizándose tras otra, ¿no? El tema de la pobreza ya es estructural en Argentina, y acá voy a hacer referencia a un informe que salió ayer del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, de la Universidad Católica Argentina, que analiza la pobreza desde el 2010 hasta el año 2022. Y la principal conclusión que saca, por supuesto, es que lamentablemente en una década lo que ha pasado es que la situación de la pobreza ha ido empeorando, volviéndose estructural, pero sobre todo acrecentándose en los últimos años, ¿no? Se sostuvo y después incrementó. En números concretos, si hacemos la comparación de lo que pasó con el año pasado, como vos bien decías, la pobreza pasa en realidad de un 42.4% a un 43.1%. Estos son 18 millones de personas aproximadamente. En comparación fácil, para que se tome una verdadera dimensión, son más de 630 veces el estadio de San Martín completo. Y la indigencia, por otro lado, bajó un poco, del 9 al 8,1%, igualmente son más de 3 millones de personas. Esto lo que está mostrando es la pobreza medida en términos de ingreso. Tal cual. Y otro dato importante que habla del fracaso rotundo de la política es que si nosotros sacáramos la asistencia social que hace el gobierno, estos datos se incrementarían muchísimo más. Casi un 20% en la indigencia y un 50% en la pobreza. Está lejos de alabar, ¿no?, la asistencia social, hay que ver la contracara. ¿Por qué tenemos que tener ese tipo de asistencia social que tenemos? Más allá de cómo se maneja, que ya es otro tema que también ha sido tapa de diarios en los últimos días, ¿no? Pero más allá de esto, hay que mirar la pobreza también de una manera integral. Y acá dentro de este estudio también se contempla la medición de la pobreza que se llama multidimensional. Vos un poco adelantabas algo, es cuando nosotros, al margen de medir ingresos, también medimos qué pasa con el acceso a servicios públicos básicos, a educación, a vivienda, a trabajo, a un hábitat mínimamente que reúna algunas condiciones. Y ahí lo contundente y nuevamente malas noticias es que el 70% de las personas
no accede a todos los servicios. Estamos hablando de que carece de al menos uno de estos que vendrían a ser, según la Constitución, también derechos fundamentales. Un 48% carece de al menos 2 y un 30% de al menos 3. ¿Qué te dicen estos datos? Si sumamos a eso el dato de la pobreza no monetaria en términos de rango de edad, también aparece este caso de los jóvenes que degrada completamente la visión de futuro que podemos tener, ¿no? ¿Qué hacemos con estas generaciones? Además, lo que a mí siempre me pareció llamativo es que en un país donde justamente no están cubiertas las prestaciones mínimas para los ciudadanos, se elija un método de ingreso para medir la pobreza, ¿no? Es decir, método de ingreso para medir la pobreza lo puede tener, por ejemplo, Estados Unidos, que tiene su infraestructura cubierta, porque un caso paradigmático para explicar esta cuestión era que, por ejemplo, George Bush, ¿no? Si ellos midieran pobreza con necesidades básicas insatisfechas, sería pobre, porque vive en un rancho en Texas que está lejos de hospitales, lejos de escuelas, lejos de carreteras. Durante mucho tiempo solo se accedía por helicóptero hasta el rancho de Bush, con lo cual él figuraría como un pobre. Entonces, tenés que medir pobreza en ese tipo de países ya desarrollados con ingresos. Ahora, si midiéramos pobreza en la Argentina con necesidades básicas insatisfechas, los números serían los de generaciones completas, completamente perdidas, ¿no? Bueno, recordemos que hubo un momento en el que el INDEC estuvo intervenido, en donde estas cifras, para no estigmatizar, directamente no se publicaban, ¿no? Que creo que tiene que ver parte de esto, de sostener un relato sin que las estadísticas manchen esa idea que se tenía de cómo hablar de la pobreza, ¿no? Te hago un aporte adicional a este análisis de la pobreza que tiene que ver con la relación con el empleo, ¿no? Acá lo que estamos viendo es que ya no es garantía en Argentina, para no ser pobre, el hecho de tener un trabajo, ¿no? De hecho, en este informe el 30% de los ocupados es pobre. Y además hay que considerar cuál es la situación del mercado laboral, porque siguiendo con esta medición en términos de ingresos, si uno tiene un mejor salario, tiene un empleo primero y eso le da posibilidades de acceder a un salario, por supuesto que mejora las condiciones y se sostiene en el tiempo y si ese salario, por supuesto, es digno, ¿no? Ahora, lo que está pasando es que no hay empleos de calidad, cada vez menos. Los que están ocupados están a veces en situaciones de precarización y con salarios muy malos y además ha crecido mucho la informalidad, que lo hemos visto en los últimos indicadores de empleo que ha sacado el INDEC, ¿no? Esto se replica en alguna medida al interior de los países. Entonces, la condición del sistema laboral no contribuye. De hecho, de los trabajadores ocupados, el 60% tiene algún problema en el empleo. Entonces, también hay que mirar ahí, porque si queremos empezar a pensar cómo salimos de esto, primero, analicemos qué viene pasando, ¿no? La historia económica nos demuestra que las crisis recurrentes en Argentina hacen que estas problemáticas se vuelvan estructurales. Incluso cuando viene una recuperación no se logra volver a los iniciales previos de la crisis. Correcto. Y lo que necesitamos es empezar a generar un crecimiento económico sostenido que viene de la mano de ¿qué? De la generación de empleo, de mejores salarios, de aumento de la productividad y de estabilidad macroeconómica, ¿no? En la Argentina del 74, para tomar como parámetro, si querés, el año en el que me tocó nacer, cuando había una pobreza en solo el 6%, tener un trabajo era no ser pobre. Hoy en la Argentina, con un trabajo no alcanza. Y a mí lo que me preocupa, mirando el mapa que recién teníamos en pantalla, mapa que se lo agradecemos a la producción y particularmente a Daniel Bolañez, cuando nosotros veíamos este mapa con el comparativo de las economías del Cono Sur, a mí una de las cosas que yo más no deja de sorprenderme es esta idea que aparentemente, salvo en Venezuela y en la Argentina, en el resto de los países la economía es concebida como una práctica para generar riqueza. Mientras que en la Argentina la economía es presentada como una torta constante, ¿no? Una torta casi de generación espontánea. Siempre hay riqueza en la Argentina y entonces la economía es una lucha contra la oligarquía, los empresarios, los emprendedores, las pymes, para quitarle un pedazo de esa torta y dársela a los demás.
Y me parece que los números en el comparativo latinoamericano están mostrando que la torta se está acabando, ¿no? Al menos para la Argentina, que cada vez es menos lo que hay que para repartir, que cada vez tiene menos relleno la torta y que justamente alcanza cada vez menos para todos. Coincido totalmente. Acá el foco tiene que estar en pensar cómo hacemos más grande la torta, ¿no? Ahora, te hago una apreciación ahí respecto a lo que está pasando y lo que vemos en la región. Ya en los 90, el problema de la inflación empezó a resolverse en el mundo. Y acá hay una regla básica, si vos te fijás, incluso en Perú, en estos países que ustedes estaban analizando, tienen un banco central independiente. Y que es totalmente ajeno a la política de turno, a las ambiciones electoralistas, digo, porque sabemos, y siempre lo decimos, la inflación es un fenómeno monetario. Entonces, si constantemente hacemos uso y abuso del Banco Central como caja a través de la impresión de billetes, claramente esta situación se vuelve insostenible. Por supuesto, la contracara del gasto público, que siempre lo hablamos, pero digo, para tomar como referencia un componente común en estos países de América Latina, no estamos hablando de países desarrollados, tiene que ver con esto, con la independencia del Banco Central. Y por supuesto con este foco que tiene que ver también con lo ideológico, ¿no? Del tipo de gobiernos que llevan adelante las distintas políticas en este país, en donde acá se prioriza el Estado por sobre el privado y ahí están los resultados. María José, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por la claridad. Nosotros nos vamos a un corte y ya volvemos con más noticias en Los Primeros Más.